marido se burló de su infertilidad ante todos. Pero una carta de una niña cambió su destino. El ventilador del techo giraba con un zumbido monótono que se había convertido en la banda sonora de las noches de Elena Vázquez. Acostada en su cama matrimonial, con la mirada fija en las aspas que cortaban la luz tenue de la lámpara del buró, contaba mentalmente cada revolución como si fuera un ritual que pudiera cambiar su realidad. A su lado, Roberto dormía profundamente, ajeno al tormento silencioso que ella vivía cada noche. Era una calurosa madrugada de julio en Guadalajara y el aire acondicionado había dejado de funcionar 3 días atrás. Roberto había prometido llamar al técnico, pero como tantas otras promesas en los últimos años, esta también había quedado en el olvido. Elena se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a su esposo, y caminó descalza hacia la ventana. Las calles del fraccionamiento Las Águilas estaban vacías, iluminadas apenas por las farolas que proyectaban círculos dorados sobre el asfalto húmedo por el rocío matutino. Con 32 años, Elena había aprendido a encontrar consuelo en estos momentos de soledad. Su reflejo en el vidrio de la ventana le devolvía la imagen de una mujer que había perdido algo esencial en el camino, la esperanza. Sus ojos cafés, que antes brillaban con la ilusión de formar una familia, ahora mostraban el cansancio de 8 años de intentos fallidos, tratamientos dolorosos y decepciones constantes. Otra vez despierta, murmuró Roberto desde la cama, con voz ronca y molesta. ¿No puedes dormir como una persona normal? Elena cerró los ojos y respiró profundamente antes de voltear hacia él. Roberto se había sentado en el borde de la cama, con el cabello despeinado y una expresión de fastidio que había comenzado a ser su gesto habitual cuando se dirigía a ella. No pude dormir, el calor está insoportable, respondió Elena con voz suave, evitando mencionar los pensamientos que realmente la mantenían despierta. Claro, siempre hay una excusa. Roberto se levantó y caminó hacia el baño. Mañana tengo una presentación importante en la oficina y no puedo permitirme llegar desvelado por tus insomnios. Las palabras de Roberto cortaron el aire como cuchillos. Elena había escuchado variaciones de la misma frase durante meses, siempre había algo más importante que su bienestar, siempre había una razón por la cual sus sentimientos quedaban en segundo plano. Se acercó a la cómoda y tomó su bata de algodón rosa, la misma que había comprado 3 años atrás cuando aún creía que pronto tendría que reemplazarla por ropa de maternidad. El sonido del agua corriendo en el baño le recordó la rutina que habían desarrollado sin darse cuenta. Él se levantaba temprano, se duchaba, desayunaba en silencio y se marchaba a su trabajo en la empresa de construcción donde había ascendido a gerente de proyectos. Ella preparaba el desayuno, limpiaba la casa, y después se dirigía a la escuela primaria donde trabajaba como maestra de 4º grado. Al regresar por las tardes, comían viendo televisión, intercambiando apenas las palabras necesarias, y después cada uno se sumergía en sus propias actividades hasta la hora de dormir. Esta rutina había reemplazado las conversaciones nocturnas que solían tener cuando recién se casaron, cuando planeaban los nombres de sus futuros hijos y discutían si convertir el cuarto de huéspedes en nursery. Ahora, ese cuarto permanecía cerrado la mayor parte del tiempo, acumulando polvo y recuerdos de lo que pudo haber sido. Elena se dirigió a la cocina y comenzó a preparar café. El aroma del café recién molido llenó la estancia, mezclándose con el olor a humedad que caracterizaba las mañanas de julio en Guadalajara. Mientras esperaba a que el café estuviera listo, observó por la ventana de la cocina el jardín trasero que una vez había imaginado lleno de juguetes y risas infantiles. Los rosales que había plantado con tanto cuidado 4 años atrás ahora crecían salvajes y desordenados, como un reflejo de su propia vida. Roberto apareció en la cocina ya vestido con su traje gris, la corbata azul marino perfectamente anudada y el cabello peinado con gel. A los 35 años, conservaba el atractivo que había conquistado a Elena durante sus años universitarios, pero su sonrisa había desaparecido gradualmente, reemplazada por una expresión de perpetua insatisfacción. ¿Está listo el café?, preguntó sin mirarla, mientras revisaba su teléfono celular. Casi, respondió Elena, sirviendo la bebida en la taza blanca con flores azules que él prefería. ¿Quieres que te prepare algo de desayunar? No tengo tiempo. Comeré algo en la oficina. Roberto tomó la taza y bebió un sorbo rápido. Ah,
Se me olvidaba. Mi mamá llamó ayer. Quiere que vayamos a cenar el sábado. Es el cumpleaños de mi prima Leticia. El estómago de Elena se contrajo. Las reuniones familiares se habían convertido en campos de batalla donde ella era el blanco constante de preguntas incómodas, miradas de lástima y comentarios aparentemente inocentes sobre su incapacidad para tener hijos. La familia de Roberto, especialmente su madre doña Carmen, había dejado de ser sutil en sus indirectas sobre la necesidad de que Elena cumpliera con su deber como esposa. ¿No podemos declinar esta vez?, preguntó Elena, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta. ¿Declinar? Elena, es mi familia. No puedo seguir inventando excusas para no ir. La gente ya está hablando, diciendo que nos estamos alejando porque tenemos problemas. Roberto dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Además, no entiendo por qué te molestan tanto estas reuniones. Son personas que te quieren. Elena sintió el impulso de reír amargamente. ¿Personas que la querían? Las mismas que susurraban a sus espaldas sobre los tratamientos de fertilidad que había intentado, que hacían comentarios sobre lo egoísta que era por no darle nietos a doña Carmen, que sugerían remedios caseros como si el problema fuera simplemente falta de fe o de hierbas adecuadas. Está bien, iremos, concedió Elena, decidiendo que no valía la pena comenzar una discusión que terminaría con Roberto acusándola de ser dramática y antisocial. Roberto terminó su café y tomó las llaves del auto. Antes de salir, se acercó a Elena y le dio un beso mecánico en la mejilla, un gesto que había perdido toda su calidez y significado. Llegaré tarde hoy. Tengo reunión con unos inversionistas, anunció. No me esperes despierta. Elena asintió y escuchó el sonido del motor alejándose por la calle. La casa quedó sumida en un silencio que parecía amplificar cada pequeño ruido, el tic-tac del reloj de la sala, el zumbido del refrigerador, el ladrido lejano de un perro. Se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa del comedor, contemplando el día que se extendía ante ella como un desierto de horas vacías. Su teléfono celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su hermana Patricia desde Monterrey. Hola L. Te mando fotos del primer día de escuela de Sebastián. Y ya está en segundo grado. Besos. Las fotografías mostraban a su sobrino de 7 años sonriendo con su uniforme escolar, abrazando una mochila nueva con estampado de superhéroes. Elena sintió una punzada familiar en el pecho, esa mezcla de alegría por la felicidad de su hermana y dolor por su propia situación. Respondió con emojis de corazones y felicitaciones, guardándose para sí misma la envidia que la consumía. Se levantó de la mesa y comenzó a prepararse para ir al trabajo. En el baño, mientras se cepillaba los dientes, evitó mirarse directamente a los ojos en el espejo. Había desarrollado esta costumbre después de meses de ver en su reflejo a una mujer que ya no reconocía, alguien que había perdido la confianza en su propio cuerpo y en su capacidad de ser feliz. El uniforme de maestra, falda azul marino, blusa blanca y zapatos bajos, la hacía sentir como si se pusiera una armadura cada mañana. En la escuela, rodeada de niños, podía fingir que la maternidad era algo que experimentaba diariamente, aunque fuera de manera prestada y temporal. Sus estudiantes la adoraban, la llamaban maestra Elena con voces cantarinas y le contaban sus secretos durante el recreo. Pero incluso en el trabajo, el recordatorio de su situación estaba presente. Cada año escolar traía nuevas estudiantes que llegaban con noticias de hermanos menores recién nacidos, madres embarazadas que venían a las juntas escolares acariciándose el vientre con ternura. Y conversaciones entre colegas sobre las travesuras de sus propios hijos. Elena tomó su bolso y las llaves de su auto, un Suru azul claro que Roberto había comprado de segunda mano cuando se casaron. Al salir de la casa, el calor de Guadalajara la golpeó como una ola. El cielo estaba despejado, prometiendo otro día sofocante que haría que la ciudad entera se moviera con la parsimonia característica de los meses más calurosos del año. Durante el trayecto a la escuela, Elena puso la radio en una estación que transmitía música de los años 80 y 90. Las canciones de su juventud tenían el poder de transportarla a una época en la que el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. Cuando ella y Roberto hacían planes sentados en la banca de un parque cerca de la universidad,
convencidos de que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. La escuela primaria Benito Juárez se alzaba como un edificio de concreto pintado de amarillo y verde, con un patio central rodeado de salones de clases. Elena había trabajado allí durante 5 años y el lugar se había convertido en su refugio, el único espacio donde sentía que tenía propósito y valor. Al estacionar su auto bajo la sombra de un fresno, vio a varios de sus colegas llegando al mismo tiempo. Elena. Buenos días, la saludó Margarita, la maestra de segundo grado, una mujer de 50 años con cabello canoso recogido en un chongo y una sonrisa perpetua. ¿Cómo amaneciste? Te ves un poco pálida. Bien, gracias. Solo no dormí muy bien por el calor, respondió Elena, forzando una sonrisa. Ay, sí, está insoportable. Mi esposo y yo estuvimos toda la noche con las ventanas abiertas y ni así. Margarita caminó junto a Elena hacia la entrada principal. Oye, ¿ya supiste que la maestra Rocío está embarazada otra vez? Va a ser su cuarto hijo. Dice que esta vez espera que sea niña. Elena sintió que sus piernas se volvían de plomo. Rocío era la maestra de primer grado, una mujer de su misma edad que parecía concebir con la facilidad con la que otras personas respiran. Cada uno de sus embarazos había sido anunciado con alegría en la sala de maestros, y Elena había tenido que felicitarla cada vez, tragándose su propio dolor. Qué bueno por ella, logró decir Elena, esperando que su voz sonara convincente. Sí, la verdad es que es una bendición. Los niños son lo más hermoso que puede tener una mujer, ¿no crees? Margarita siguió hablando sin notar la incomodidad de Elena. Aunque también entiendo que hay mujeres que prefieren enfocarse en su carrera. Cada quien con sus prioridades, ¿verdad? Elena asintió mecánicamente, preguntándose si Margarita sabía algo sobre su situación o si el comentario había sido completamente inocente. En una escuela, los secretos duraban poco, y era posible que algunas de sus colegas hubieran notado las ausencias ocasionales para citas médicas o el cambio gradual en su estado de ánimo. El día transcurrió con la normalidad que caracterizaba el final del ciclo escolar. Elena enseñó matemáticas, supervisó el recreo, calificó exámenes y atendió a padres de familia que venían a recoger las boletas de calificaciones. Durante la hora del almuerzo, se sentó sola en su escritorio, comiendo un sándwich de jamón mientras revisaba los trabajos finales de sus estudiantes. Uno de los ensayos llamó su atención. Era de Carlitos, un niño de 9 años que había tenido dificultades académicas durante todo el año. El tema del ensayo era mi familia, y Carlitos había escrito sobre vivir solo con su abuela porque sus padres habían emigrado a Estados Unidos en busca de trabajo. Su letra irregular y sus errores de ortografía no lograban opacar la emoción con la que describía las tardes jugando lotería con la señora que lo había criado desde los 3 años. Elena sintió un nudo en la garganta. Había tantos niños como Carlitos, creciendo en situaciones difíciles pero encontrando amor en lugares inesperados. Se preguntó por qué el destino le negaba la oportunidad de dar ese amor a un hijo propio, mientras había niños que crecían sin la presencia de sus padres biológicos. El timbre que anunciaba el final de las clases la sacó de sus pensamientos. Los estudiantes comenzaron a guardar sus útiles con la prisa característica de quienes están ansiosos por comenzar las vacaciones de verano. Elena les dio las últimas recomendaciones y se despidió de cada uno con un abrazo, sabiendo que no los vería hasta agosto. Maestra Elena, ¿usted va a extrañarnos?, le preguntó Sofía, una niña de ojos grandes y cabello rizado que siempre se quedaba hasta el final para ayudar a limpiar el salón. Por supuesto que sí, Sofía. Los voy a extrañar muchísimo, respondió Elena, acariciando la cabeza de la niña. ¿Y tú qué vas a hacer en vacaciones? Voy a ir a casa de mi tía en Puerto Vallarta. Dice que me va a enseñar a nadar en el mar. Sofía sonrió con emoción. ¿Usted qué va a hacer? Elena se dio cuenta de que no tenía una respuesta real para esa pregunta. Las vacaciones se extendían ante ella como un periodo de tiempo vacío, sin la estructura que le daba trabajar con los niños. Roberto probablemente aprovecharía para trabajar horas extra en sus proyectos y ella se quedaría en casa, encontrando formas de llenar las horas hasta que llegara agosto. Voy a descansar y leer muchos libros, respondió finalmente.
¿Te cuidas mucho en Puerto Vallarta, sí? Sofía asintió y corrió hacia la puerta donde su madre la esperaba. Elena se quedó sola en el salón, rodeada del silencio que quedaba después de que 30 voces infantiles se desvanecían. Comenzó a guardar sus materiales y a limpiar su escritorio, rituales que marcaban el final de otro año escolar. Mientras conducía de regreso a casa, Elena decidió pasar por el supermercado para comprar ingredientes para la cena. Roberto había mencionado que llegaría tarde, pero ella había desarrollado la costumbre de preparar comida como si él fuera a llegar a tiempo. Una pequeña forma de mantener viva la ilusión de que aún eran una pareja que cenaba junta. En el supermercado, mientras empujaba su carrito por los pasillos, se encontró inevitablemente en la sección de productos para bebé. Se detuvo frente a los estantes llenos de fórmulas, pañales y comida para bebé, sintiéndose como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Una madre joven, probablemente de unos 25 años, estaba comparando precios de leche en polvo mientras cargaba a un bebé de pocos meses. Elena observó la escena con una mezcla de fascinación y dolor. La mujer hablaba suavemente a su bebé, explicándole que estaba haciendo como si el niño pudiera entenderla. Había algo tan natural en esos gestos, tan instintivo, que Elena se preguntó si ella habría desarrollado esos mismos instintos maternales de haber tenido la oportunidad. «Disculpe, ¿me podría ayudar a alcanzar esa lata de fórmula?», le preguntó la mujer joven, señalando un estante alto. Elena se estiró y tomó la lata, entregándosela con una sonrisa que esperaba que no revelara sus sentimientos. «Gracias, muy amable», dijo la mujer. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta cayó como un martillazo. Elena había enfrentado esta interrogante cientos de veces, pero nunca encontraba una respuesta que no la hiciera sentir incompleta. «No, no tengo», respondió simplemente. «Ah, bueno, nunca es tarde», la mujer sonrió con la confianza de quien no conoce las complejidades de la infertilidad. «Los niños son una bendición, pero también mucho trabajo. A veces envidio a las mujeres que pueden dormir toda la noche sin interrupciones». Elena asintió y se alejó rápidamente, fingiendo que tenía prisa por encontrar algo en otro pasillo. Las palabras de la mujer resonaban en su mente: «Nunca es tarde». Pero para Elena, que había pasado los últimos años de su vida luchando contra su propio cuerpo, la frase sonaba más como una burla cruel del destino que como una consolación. Terminó sus compras mecánicamente y condujo a casa mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban con el humor gris que se había apoderado de ella. Al llegar a su casa, encontró un mensaje de Roberto en el contestador automático informándole que la reunión se había extendido y que no llegaría hasta muy tarde. Elena preparó la cena de todas formas: pollo en salsa verde, arroz y frijoles refritos. Puso la mesa para 2 personas, encendió una vela aromática y se sentó a esperar, aunque sabía que Roberto no llegaría. Comió sola, acompañada por el sonido de la televisión y el zumbido constante del ventilador del techo que seguía sin reparar. Mientras lavaba los platos, su mente vagó hacia el sábado que se aproximaba, hacia la cena de cumpleaños de Leticia donde tendría que enfrentar una vez más las preguntas, las miradas y los comentarios de la familia de Roberto. Se preguntó cuántas veces más podría soportar esas reuniones antes de que algo dentro de ella se rompiera definitivamente. Esa noche, cuando Roberto finalmente llegó a casa pasadas las 11, Elena fingía dormir. Lo escuchó moverse por la casa con cuidado de no hacer ruido, ducharse y meterse a la cama. Por un momento, consideró la posibilidad de voltearse hacia él, de intentar una conversación sobre lo que realmente estaba pasando en su matrimonio, pero el miedo al rechazo la mantuvo inmóvil. Roberto se durmió rápidamente, como siempre, mientras Elena permanecía despierta contando las revoluciones del ventilador, preparándose mentalmente para otro día de fingir que todo estaba bien, de sonreír cuando le dolía el alma, de ser fuerte cuando lo único que quería era desmoronarse completamente. El peso del silencio entre ellos se había vuelto tan denso que Elena sentía que podía tocarlo, medirlo, pesarlo. Era un silencio lleno de reproches no dichos, de sueños abandonados y de un amor que se desvanecía lentamente, como el aire que se escapaba de un globo pinchado.
Cerró los ojos y se obligó a dormir, sabiendo que mañana tendría que levantarse y repetir la misma rutina, esperando que de alguna manera, algún día, algo cambiara. Pero en el fondo de su corazón, comenzaba a sospechar que el cambio que necesitaba tendría que venir de ella misma, y esa posibilidad la aterrorizaba tanto como la consolaba. El sábado llegó con la puntualidad implacable de las citas que uno preferiría evitar. Elena se despertó temprano, a pesar de haber estado despierta hasta altas horas de la madrugada, dando vueltas en la cama mientras ensayaba mentalmente las respuestas que daría a las preguntas inevitables de la familia de Roberto. El sol de julio se filtraba a través de las cortinas beige de su recámara, prometiendo otro día sofocante en Guadalajara. Roberto ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama revisando su teléfono celular con la misma concentración que dedicaba a los planos de construcción en su trabajo. Elena lo observó por un momento, notando cómo las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían profundizado en los últimos años, dándole un aspecto de perpetua preocupación que antes no tenía. «Buenos días», murmuró Elena, incorporándose lentamente. Respondió Roberto sin levantar la vista del teléfono. «Mi mamá mandó mensaje. Dice que la cena es a las 7, pero quiere que lleguemos temprano para ayudar con los preparativos». Elena sintió un nudo en el estómago. Más tiempo en casa de doña Carmen significaba más oportunidades para conversaciones incómodas, más momentos para que su suegra hiciera comentarios aparentemente inocentes sobre la falta de nietos. Más tiempo para sentirse como una extraña en un lugar donde debería sentirse bienvenida. «¿A qué hora quieres que estemos listos?», preguntó Elena, resignándose a lo inevitable. «A las 5. Así llegamos con tiempo suficiente». Roberto finalmente la miró, y Elena notó algo en su expresión que no logró descifrar completamente. «Ponte algo bonito. Van a estar varios primos que no hemos visto en mucho tiempo». La forma en que Roberto dijo «ponte algo bonito» tenía un tono que Elena había comenzado a reconocer en los últimos meses, era el tono de alguien que está preparando el escenario para algo. No era el tono cariñoso de un esposo que quiere que su mujer se vea hermosa para él, sino algo más calculado, más frío. Elena se levantó y se dirigió al baño, donde se quedó un momento frente al espejo evaluando su apariencia. A los 32 años, seguía siendo una mujer atractiva, con cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, ojos expresivos y una figura que se había mantenido esbelta a pesar de los años de tratamientos hormonales. Pero últimamente, cuando se miraba al espejo, solo veía las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente y la tristeza que se había instalado en su mirada como un huésped permanente. La ducha caliente la ayudó a despertar completamente, aunque no logró disipar la ansiedad que comenzaba a acumularse en su pecho. Mientras se vestía, eligió un vestido azul marino con mangas 3/4 que Roberto le había regalado el año anterior por su cumpleaños. Era elegante sin ser llamativo, apropiado para una reunión familiar pero suficientemente formal para cumplir con las expectativas de doña Carmen. Roberto se había puesto una camisa blanca de manga larga y pantalones de vestir negros. Se veía guapo, como siempre, pero había algo en su actitud que ponía nerviosa a Elena. Estaba más silencioso de lo usual, y cuando hablaba, sus palabras tenían un filo que ella había aprendido a reconocer como señal de peligro. El trayecto en auto hacia la casa de los padres de Roberto transcurrió en un silencio tenso. Elena intentó hacer conversación varias veces, preguntando sobre el trabajo de Roberto o comentando sobre las noticias en la radio, pero él respondía con monosílabos o gruñidos que dejaban claro su desinterés en charlar. La tensión en el aire era tan densa que Elena podía sentirla presionando contra su pecho, dificultándole la respiración. La casa de doña Carmen y don Raúl estaba ubicada en una colonia tradicional de Guadalajara. Una construcción de 2 pisos con fachada de ladrillo y un jardín frontal lleno de bugambilias moradas que habían crecido sin control durante años. Elena siempre había pensado que la casa tenía un aire acogedor, con sus ventanas grandes y la mecedora de madera en el portal, pero últimamente cada visita se sentía como entrar a un territorio hostil. «Llegaron mis hijos hermosos», exclamó doña Carmen al abrir la puerta, envolviendo a Roberto en un abrazo efusivo que contrastaba con el saludo más formal que le dio a Elena. «Pasen, pasen. Elena, qué bonita te ves. Ese vestido te queda muy bien».
Doña Carmen tenía 63 años y había envejecido con la dignidad de las mujeres tapatías de su generación. Su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado en un estilo que no había cambiado en 20 años, y siempre llevaba puesta alguna pieza de joyería que había heredado de su madre. Era una mujer que imponía respeto, acostumbrada a que sus opiniones fueran escuchadas y, preferiblemente, obedecidas. Muchas gracias, doña Carmen, respondió Elena, aceptando el beso en la mejilla que su suegra le ofreció. ¿En qué la puedo ayudar con los preparativos? ¡Ay, qué linda eres! Ven, vamos a la cocina. Tengo el mole casi listo, pero me falta hacer las tortillas. Doña Carmen tomó a Elena del brazo y la guió hacia la cocina, mientras Roberto se dirigía a la sala donde ya estaba instalado don Raúl viendo un partido de fútbol. La cocina de doña Carmen era el corazón de la casa, un espacio amplio con alacenas de madera oscura. Una estufa antigua que funcionaba perfectamente y una mesa grande donde la familia se había reunido para celebraciones durante décadas. El aroma del mole poblano llenaba el aire, mezclándose con el olor a masa fresca y el vapor que salía de las ollas. Siéntate aquí, doña Carmen señaló una silla junto a la mesa donde tenía preparada la masa para las tortillas. Así podemos platicar mientras trabajamos. Elena sabía que las pláticas con doña Carmen inevitablemente se convertían en interrogatorios sutiles sobre su vida personal, su matrimonio y, especialmente, sobre la ausencia de nietos. Se sentó en la silla indicada y comenzó a formar bolitas de masa, tratando de prepararse mentalmente para lo que venía. ¿Cómo has estado, mija?, preguntó doña Carmen mientras revolcaba el mole con una cuchara de madera. Te veo un poco delgada. ¿Has estado comiendo bien? Sí, doña Carmen, he estado bien. Solo que con el calor se me quita un poco el apetito. Elena comenzó a aplanar las tortillas con el rodillo, concentrándose en hacer círculos perfectos. Ay, sí, este calor está terrible. Pero tú siempre has sido muy delgadita. Doña Carmen hizo una pausa estratégica. Aunque dicen que cuando una mujer está esperando bebé, le da más hambre. Mi comadre Esperanza me contaba que cuando estaba embarazada de su primer hijo, no podía parar de comer. Elena sintió que sus manos se tensaban alrededor del rodillo. Ahí estaba, apenas 15 minutos después de haber llegado, la primera referencia al tema que dominaba todos sus encuentros familiares. Cada mujer es diferente, respondió Elena, manteniendo la voz neutral. Claro que sí, mija. Pero es que ya llevan bastante tiempo casados, ¿no? 8 años, ¿verdad? Doña Carmen puso una tortilla en el comal y el soplido de la masa tocando la superficie caliente llenó momentáneamente el silencio. Cuando Roberto era pequeño, yo siempre le decía que quería tener muchos nietos para consentir. Elena colocó otra tortilla en el comal, usando la actividad como excusa para no responder inmediatamente. Había tenido esta conversación tantas veces que podía predecir cada pregunta, cada sugerencia, cada comentario que vendría después. Nosotros hemos estado intentando, dijo finalmente Elena, las palabras saliendo con dificultad. Pero estas cosas no siempre pasan cuando uno quiere. Ay, sí, a veces Dios tiene sus tiempos. Doña Carmen asintió con expresión comprensiva, pero Elena detectó algo más en su tono. Aunque también hay que hacer su parte, ¿verdad? Mi comadre me decía que su nuera fue al doctor y le dieron unas pastillas, y a los 3 meses ya estaba embarazada. La implicación era clara, Elena no estaba haciendo su parte adecuadamente. Como si los años de consultas médicas, estudios invasivos, tratamientos hormonales y procedimientos dolorosos no contaran cómo hacer su parte. Como si no se levantara cada mañana esperando síntomas que nunca llegaban, como si no hubiera gastado miles de pesos en especialistas que le prometían soluciones que nunca funcionaban. He ido al doctor varias veces. Elena mantuvo la voz calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de ira y humillación. Los médicos dicen que todo está bien, que solo hay que tener paciencia. ¿Y Roberto? Porque a veces el problema no está en la mujer, ¿sabes? Doña Carmen bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Aunque claro, es más difícil convencer a los hombres de que vayan al doctor para estas cosas. Elena sintió una punzada de algo parecido al alivio. Por primera vez en años, alguien de la familia de Roberto sugería que el problema podría no ser únicamente suyo.
Pero también sintió una traición hacia su esposo, como si al permitir que su suegra pusiera en duda la fertilidad de Roberto estuviera violando algún código de lealtad matrimonial. Roberto también se ha hecho estudios, mintió Elena, porque la verdad era que Roberto se había negado categóricamente a cualquier examen, insistiendo en que el problema no podía estar en él. Los doctores dicen que a veces simplemente hay que esperar el momento correcto. El sonido de voces en la sala interrumpió la conversación. Habían llegado más familiares para la celebración. Elena sintió un alivio momentáneo por la interrupción, pero también una nueva ola de ansiedad al darse cuenta de que tendría que enfrentar a más personas que inevitablemente harían las mismas preguntas. ¡Ay! Llegaron los demás, exclamó doña Carmen, dejando la cuchara sobre la mesa. Ven, Elena, vamos a saludar. La sala se había llenado de familiares. Estaba Leticia, la prima de Roberto cuyo cumpleaños celebraban, una mujer de 35 años que trabajaba como contadora y que había llegado acompañada de su esposo y sus 2 hijos pequeños. También habían llegado el hermano menor de Roberto, Javier, con su esposa Mónica y su bebé de 6 meses, junto con varios tíos, primos y amigos de la familia. Elena hizo su recorrido de saludos, recibiendo besos en la mejilla y comentarios sobre lo bien que se veía, mientras internamente se preparaba para la maratón de conversaciones superficiales que caracterizaban estos encuentros. Roberto estaba en el centro del grupo de hombres, contando una anécdota sobre su trabajo que tenía a todos riendo. Parecía completamente en su elemento, relajado y divertido de una manera que Elena no había visto en meses. Elena, ven acá, la llamó Mónica, la esposa de Javier, que estaba sentada en el sofá cargando a su bebé. Mira qué grande está Fernando. Ya casi se sienta solito. Elena se acercó y sonrió al bebé, que efectivamente había crecido considerablemente desde la última vez que lo había visto. Fernando tenía los ojos oscuros de la familia y una sonrisa desdentada que derretiría cualquier corazón. Mónica, con la confianza de las madres primerizas, comenzó a relatar cada nuevo desarrollo en la vida de su hijo, cómo había comenzado a balbucear, cómo dormía toda la noche, cómo reaccionaba cuando escuchaba música. ¿Quieres cargarlo?, preguntó Mónica, extendiendo al bebé hacia Elena. Elena dudó por un momento. Cargar bebés se había vuelto una experiencia agridulce para ella, una que le recordaba dolorosamente lo que no tenía pero que también satisfacía una necesidad profunda de conectar con la maternidad. Aunque fuera de forma temporal. Claro, Elena extendió los brazos y recibió al bebé, que la miró con curiosidad antes de dedicarle una sonrisa. El peso del niño en sus brazos, su olor a loción para bebé y la suavidad de su piel le provocaron una mezcla de ternura y dolor que ya conocía bien. Se ve que tienes mano con los niños, comentó Leticia, acercándose al grupo. ¿Y ustedes cuándo nos van a dar la sorpresa? La pregunta cayó en la conversación como una piedra en un estanque, creando ondas de silencio que se extendieron por la sala. Elena sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella, y el bebé en sus brazos de repente se sintió más pesado, como un recordatorio físico de su fracaso. Pronto, esperamos que pronto, respondió Elena con una sonrisa forzada, meciendo al bebé suavemente. ¡Ay, qué emocionante!, exclamó Leticia. Ya era hora. Llevan años casados, ¿verdad? 8 años, respondió Mónica. Cuando Javier y yo nos casamos, ustedes ya tenían como 5 años juntos. Elena se dio cuenta de que la conversación había atraído la atención de más personas en la sala. Incluso Roberto había dejado de hablar con los hombres y estaba escuchando, aunque su expresión era difícil de interpretar. Es que Elena está muy enfocada en su trabajo, intervino doña Carmen desde la cocina, su voz llegando claramente a la sala. Los maestros tienen mucha responsabilidad con los niños de otros. El comentario tenía una carga implícita que Elena captó inmediatamente, la sugerencia de que ella valoraba más cuidar a los hijos de otros que tener los propios. Era una crítica sutil pero punzante, envuelta en el disfraz de una observación inocente. Ser maestra debe ser como un entrenamiento para ser mamá, comentó una de las tías, una mujer mayor cuyo nombre Elena nunca lograba recordar. Aunque claro, es muy diferente cuando son tus propios hijos. Sí, es completamente diferente, concordó otra familiar. No hay nada como el amor de madre.
Elena sintió que el aire de la sala se volvía más denso. Cada comentario era como una pequeña aguja que se clavaba en su autoestima, recordándole que según la percepción de estas mujeres, ella era incompleta, deficiente, menos mujer por no haber experimentado la maternidad. A lo mejor están esperando a estar más establecidos económicamente, sugirió Javier, tratando de cambiar el rumbo de la conversación. Hoy en día tener hijos es muy caro. Ay, no, protestó doña Carmen desde la cocina. Los hijos nunca son una carga económica. Uno siempre encuentra la forma. Nosotros tuvimos a Roberto cuando apenas teníamos 20 años y sin un peso, y mira cómo salió. Elena devolvió el bebé a Mónica, sintiendo que necesitaba liberar sus brazos para poder respirar mejor. La conversación había tomado el rumbo que siempre tomaba en estas reuniones, un análisis colectivo de su vida reproductiva, como si fuera un tema de interés público que requería la opinión de toda la familia. Es que también hay que considerar que no todas las parejas pueden tener hijos fácilmente, dijo Leticia, y por un momento Elena sintió gratitud hacia ella por introducir un poco de sensibilidad al tema. Claro, pero la medicina de hoy en día hace milagros, respondió la tía mayor. Mi vecina estuvo años intentando, y al final fue a un doctor en Monterrey que le hizo un tratamiento, y ahora tiene gemelos. ¿Han pensado en eso?, preguntó Mónica, dirigiéndose directamente a Elena. En buscar un especialista, digo. Elena se sintió acorralada. Todas las miradas estaban sobre ella, esperando una respuesta que explicara por qué, después de 8 años de matrimonio, seguía fallando en cumplir con la expectativa más básica que tenía la familia sobre ella. La presión en su pecho se intensificó, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Hemos consultado con doctores, respondió Elena, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero estas cosas toman tiempo. ¿Cuánto tiempo más van a necesitar?, preguntó Roberto de repente, su voz cortando la conversación como un cuchillo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se volteó hacia su esposo, sorprendida por el tono agresivo de su pregunta. Roberto estaba parado cerca del sofá, con los brazos cruzados y una expresión que Elena no había visto antes, era una mezcla de frustración, resentimiento y algo que parecía desprecio. Roberto, Elena intentó suavizar el momento, pero él la interrumpió. No, es una pregunta válida, Roberto se acercó más al grupo. Llevamos años con que, estos tratamientos, que hay que tener paciencia, que los doctores dicen que todo está bien. Pero los resultados siguen siendo los mismos. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Roberto estaba hablando de su situación más íntima frente a toda su familia, exponiendo su dolor y su fracaso para el entretenimiento de otros. Las palabras de su esposo eran como bofetadas públicas, cada una más humillante que la anterior. Tal vez el problema es que Elena no está realmente comprometida con la idea, continuó Roberto, su voz ganando un tono cruel que Elena nunca había escuchado antes. Es muy fácil decir que quieres hijos, pero otra cosa es hacer lo que realmente se necesita. Roberto, no creo que este sea el momento, intervino Javier, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Cuando va a ser el momento, Roberto se volteó hacia su hermano. ¿Cuándo cumpla 40 años y ya sea demasiado tarde? ¿Cuándo yo tenga 50 y sea demasiado viejo para cargar a un niño? Elena se puso de pie abruptamente, sintiendo que si permanecía sentada por un segundo más iba a desplomarse. Las lágrimas habían comenzado a acumularse en sus ojos, pero se negó a darle a Roberto la satisfacción de verla llorar frente a su familia. Voy al baño, murmuró, y salió de la sala antes de que alguien pudiera detenerla. El baño de la planta baja era pequeño pero limpio, decorado con toallitas bordadas y jabones aromáticos que doña Carmen cambiaba religiosamente cada semana. Elena cerró la puerta con pestillo y se miró en el espejo, viendo a una mujer que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Las lágrimas finalmente salieron, pero Elena se esforzó por llorar en silencio. No quería que nadie en la sala escuchara sus sollozos, no quería darles más munición para sus comentarios y análisis. Se sentó en el borde de la tina y se permitió sentir completamente el dolor de la humillación que había sufrido. Roberto la había traicionado de la manera más cruel posible.
No solo había expuesto su situación personal frente a toda su familia, sino que había sugerido que ella no estaba comprometida con tener hijos, como si los años de tratamientos, estudios y esperanzas fallidas fueran simplemente una actuación. Era como si hubiera tomado todo su dolor, toda su frustración, y lo hubiera convertido en un arma para usarla contra ella. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Elena, soy yo, Leticia. ¿Estás bien? Elena se limpió las lágrimas rápidamente y abrió la puerta. Leticia estaba parada en el pasillo con expresión preocupada, cargando una caja de pañuelos desechables. Roberto se pasó de la línea, dijo Leticia sin preámbulos. Lo que hizo no estuvo bien. No quiero hablar de eso. Elena tomó varios pañuelos y se sonó la nariz. Solo necesito un momento para recomponerme. Mira, yo no sé qué está pasando entre ustedes, pero lo que acabas de vivir en la sala no te lo merecías. Leticia se recargó contra la pared del pasillo. Todos tenemos problemas en nuestros matrimonios, pero ventilarlos frente a la familia no es la solución. Elena asintió, agradecida por las palabras de comprensión de Leticia, pero también sintiéndose demasiado vulnerable para sostener una conversación sobre su matrimonio. Voy a regresar a la sala, dijo Elena. No quiero que piensen que no puedo manejar la situación. No tienes que demostrarle nada a nadie. Leticia la tomó del brazo suavemente. Pero si decides regresar, yo estaré ahí para cambiar el tema si es necesario. Cuando Elena regresó a la sala, la conversación había cambiado afortunadamente hacia los planes de vacaciones de verano de varios familiares. Roberto estaba de nuevo con el grupo de hombres, aparentemente ajeno al daño que había causado. No la miró cuando ella se sentó en una silla alejada del grupo principal, y Elena se preguntó si él estaba avergonzado de su explosión o si simplemente no le importaba. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Elena logró mantener una fachada de normalidad, participando en conversaciones superficiales y felicitando a Leticia por su cumpleaños, pero por dentro se sentía como un autómata realizando movimientos programados. Roberto actuó como si nada hubiera pasado, contando chistes y siendo el alma de la fiesta de una manera que contrastaba brutalmente con su crueldad anterior. Cuando finalmente llegó el momento de marcharse, Elena se despidió de todos con la misma cortesía de siempre, aunque las sonrisas y los buenos deseos se sentían falsos después de lo que había pasado. Doña Carmen la abrazó un poco más fuerte de lo usual, susurrándole al oído: los matrimonios pasan por momentos difíciles, mija. Hay que tener paciencia. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio absoluto. Elena miraba por la ventana las calles iluminadas de Guadalajara, sintiendo como si estuviera viendo la ciudad por primera vez. Todo le parecía diferente después de la humillación que había sufrido. Las casas, los semáforos, incluso el aire que respiraba tenía un sabor amargo. Roberto manejaba con la concentración de alguien que está evitando conscientemente una conversación. Sus manos agarraban el volante con fuerza, y Elena notó que tenía la mandíbula tensa. Parte de ella quería gritarle, exigir una explicación por su comportamiento, pero otra parte más grande estaba demasiado cansada, demasiado herida para pelear. Cuando llegaron a casa, Roberto se dirigió directamente a la recámara mientras Elena se quedó en la sala, incapaz de enfrentar la intimidad de compartir el mismo espacio con él. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, pero las imágenes pasaban frente a sus ojos sin registrarse realmente en su mente. Después de una hora, Roberto apareció en la entrada de la sala, ya en pijama. ¿No vienes a dormir?, preguntó, como si fuera una noche cualquiera. Elena lo miró fijamente, buscando en su expresión alguna señal de arrepentimiento, alguna indicación de que entendía la magnitud de lo que había hecho. Pero Roberto solo parecía impaciente, como si ella fuera la que estaba siendo irrazonable. Voy a dormir en el sofá esta noche, dijo Elena finalmente. ¿Por qué? No seas dramática, Elena. Lo que pasó en casa de mis papás, las cosas se salieron de control, pero no fue para tanto. La frialdad de su respuesta terminó de romper algo dentro de Elena. Roberto no solo no se disculpaba, sino que minimizaba lo que había hecho, como si humillarla públicamente fuera simplemente un momento en que las cosas se salieron de control. Buenas noches, Roberto, dijo Elena, volteándose hacia la televisión y dejando claro que la conversación había terminado.
Roberto se quedó parado en la entrada por unos momentos más, como si esperara que ella cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que Elena no iba a ceder, se encogió de hombros y se dirigió hacia la recámara, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Elena apagó la televisión y se quedó sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, los pasos de Roberto moviéndose por la recámara. Por primera vez en años, se permitió considerar seriamente la posibilidad de que su matrimonio estuviera más allá de cualquier reparación. La humillación de esa noche había sido diferente a todas las pequeñas crueldades y decepciones que había acumulado a lo largo de los años. Esta vez, Roberto había cruzado una línea que Elena no sabía que existía, y al hacerlo, había revelado algo sobre sí mismo que ella nunca había visto antes, una capacidad de crueldad deliberada que la aterrorizaba. Se acurrucó en el sofá y cerró los ojos, sabiendo que el sueño no vendría fácilmente. En su mente, las palabras de Roberto se repetían una y otra vez: tal vez el problema es que Elena no está realmente comprometida con la idea. Las palabras la perseguirían durante días, semanas, meses, porque contenían la acusación más dolorosa de todas, que su dolor, su lucha, su esperanza constante, no eran reales. Pero más allá del dolor, Elena comenzó a sentir algo nuevo, una pequeña llama de ira que se encendía en su pecho. Por primera vez en años, no estaba dirigida hacia su propio cuerpo por fallarle, sino hacia Roberto por traicionarla. Era una ira que la asustaba por su intensidad, pero que también la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en mucho tiempo. Esa noche, acostada en el sofá de su propia casa, Elena comenzó a entender que tal vez el cambio que necesitaba no vendría de los doctores, de los tratamientos o de la paciencia. Tal vez tendría que venir de ella misma, de la valentía de reconocer que merecía algo mejor que la crueldad disfrazada de frustración, algo mejor que un amor que se había convertido en resentimiento. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando Elena finalmente se quedó dormida, y en sus sueños, por primera vez en años, no había bebés ni cunas vacías. En cambio, soñó que caminaba sola por una calle que no reconocía, pero que de alguna manera la llevaba hacia un lugar donde podía respirar libremente. Los días siguientes a la humillación en casa de doña Carmen transcurrieron como una danza silenciosa entre dos extraños que compartían el mismo techo. Roberto se levantaba temprano, desayunaba en silencio y se marchaba al trabajo sin dirigir la palabra a Elena. Ella, por su parte, había desarrollado una rutina que le permitía evitar encuentros prolongados con su esposo. Se levantaba después de que él se fuera, preparaba su desayuno cuando él ya había terminado, y se acostaba antes de que regresara del trabajo. Era miércoles por la mañana cuando Elena decidió que no podía quedarse encerrada en la casa por más tiempo. Las vacaciones de verano se extendían ante ella como un desierto de tiempo vacío, y la tensión constante en su hogar la estaba asfixiando. Necesitaba salir, hacer algo útil, encontrar un propósito que no dependiera de Roberto o de su incapacidad para concebir. Mientras tomaba su café matutino, hojeó el periódico local buscando algo que pudiera distraer su mente. En la sección de voluntariado, un pequeño anuncio capturó su atención: Casa Hogar Esperanza busca voluntarios para actividades con niños de 3 a 12 años. Horarios flexibles. Ubicada en Colonia Santa María. Elena había pasado frente a la Casa Hogar Esperanza muchas veces durante sus años viviendo en Guadalajara, pero nunca había prestado atención real al lugar. Era un edificio de 2 pisos pintado de amarillo claro, con una fachada sencilla pero bien mantenida, ubicado en una zona de clase media-baja de la ciudad. El anuncio incluía un número telefónico y una dirección que Elena reconoció como relativamente cerca de su casa. Sin pensarlo demasiado, marcó el número. Una voz femenina cálida contestó al segundo timbrazo. Casa Hogar Esperanza, habla hermana Guadalupe. Buenos días, hermana. Llamo por el anuncio del periódico. Sobre el voluntariado, Elena sintió una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Me gustaría saber más información. ¡Qué maravilloso! Siempre necesitamos manos amigas aquí. ¿Podría venir esta mañana? Así le puedo enseñar las instalaciones y platicarle sobre nuestro trabajo. Elena miró el reloj. Eran las 10 de la mañana y no tenía absolutamente nada planeado para el resto del día. Sí,
Puedo estar ahí en 1 hora. Perfecto. Pregunte por mí en la recepción. Me da mucho gusto que esté interesada en ayudar a nuestros niños. Después de colgar, Elena se sintió más energizada de lo que había estado en semanas. Se duchó rápidamente, se puso un vestido sencillo de algodón azul cielo y sandalias cómodas. Mientras se peinaba frente al espejo, notó que sus ojos tenían un brillo que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. El trayecto a la casa Hogar Esperanza le tomó 20 minutos en auto. El edificio se veía más imponente de cerca, con un jardín frontal donde varios niños jugaban bajo la supervisión de una mujer joven. Elena los observó por un momento desde su auto. Eran niños de diferentes edades, algunos corriendo, otros sentados bajo la sombra de un árbol de mango, todos vestidos con ropa sencilla pero limpia. La recepción era un espacio pequeño pero acogedor, con paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de actividades del orfanato. Una secretaria de mediana edad la recibió con una sonrisa genuina y llamó por teléfono interno para anunciar su llegada. La hermana Guadalupe viene enseguida, le dijo a Elena. Tome asiento, por favor. Elena apenas había tenido tiempo de sentarse cuando apareció una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un hábito tradicional de color café y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Era de estatura mediana, con ojos vivaces detrás de unos lentes pequeños y una energía que se percibía inmediatamente. Usted debe ser Elena. Soy la hermana Guadalupe, pero todos me dicen hermana Lupita. La religiosa extendió su mano con calidez. ¿Qué tal si hacemos un recorrido y le platico sobre nuestro trabajo? Mientras caminaban por los pasillos del edificio, la hermana Lupita le explicó que la Casa Hogar Esperanza había sido fundada 25 años atrás por una congregación de monjas dedicadas al cuidado de niños en situación vulnerable. Actualmente albergaba a 42 niños de entre 3 y 12 años, la mayoría de ellos huérfanos o abandonados por familias que no podían cuidarlos. Nuestro enfoque no es solo darles techo y comida, explicó la hermana Lupita mientras pasaban frente a un salón donde varios niños estaban pintando. Queremos que sientan que tienen una familia, que desarrollen sus talentos y que tengan las herramientas para construir un futuro mejor. Elena se detuvo frente a la puerta del salón de arte, observando a los niños concentrados en sus dibujos. Una niña de aproximadamente 8 años levantó la vista y la saludó con la mano, regalándole una sonrisa desdentada que le llegó directo al corazón. Ella es Sofía, dijo la hermana Lupita. Llegó aquí hace 3 años. Es una artista extraordinaria para su edad. El nombre resonó en la mente de Elena. Sofía era el mismo nombre de una de sus estudiantes favoritas, la niña que siempre se quedaba hasta el final para ayudar a limpiar el salón. Había algo en el rostro de esta Sofía que le recordaba a su alumna, la misma curiosidad en los ojos, la misma sonrisa espontánea. ¿Podría conocerla?, preguntó Elena. Por supuesto. A los niños les encanta conocer gente nueva. La hermana Lupita abrió la puerta del salón. Niños, quiero presentarles a la señora Elena. Está interesada en venir a ayudarnos aquí. Los niños se voltearon hacia Elena con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la timidez. La maestra del taller, una mujer joven llamada Teresa, se acercó para saludar y explicar la actividad del día. Estaban creando tarjetas de agradecimiento para los donadores regulares del orfanato. ¿Usted sabe dibujar?, preguntó Sofía, acercándose a Elena con un papel lleno de colores vibrantes en las manos. Un poco, respondió Elena, agachándose para quedar a la altura de la niña. ¿Qué estás dibujando? Es mi familia perfecta. Sofía mostró el dibujo con orgullo. Esta soy yo, y estos son mis papás. Vamos a vivir en una casa con jardín y vamos a tener un perro. El dibujo mostraba 3 figuras de palitos tomadas de la mano frente a una casa colorida. Elena sintió un nudo en la garganta al ver la esperanza infantil plasmada en papel, la inocencia de una niña que seguía creyendo en la posibilidad de tener una familia a pesar de su situación. Es hermoso, dijo Elena sinceramente. Me gusta mucho cómo dibujaste la casa. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Sofía con la franqueza característica de los niños. La pregunta familiar golpeó a Elena, pero viniendo de Sofía tenía un tono diferente.
No había juicio ni expectativas detrás de la curiosidad de la niña, solo interés genuino. No, no tengo hijos, respondió Elena. Pero me gustan mucho los niños. Por eso soy maestra. ¿Maestra de qué? Sofía se sentó en una silla al lado de Elena, claramente interesada en continuar la conversación. Enseño a niños de 4º grado, como tú, Elena señaló el dibujo. ¿Te gusta la escuela? Sí, mucho. Pero aquí no tenemos clases en verano, Sofía hizo un puchero. Me aburro cuando no hay nada que estudiar. Elena sintió una conexión inmediata con la niña. Había algo en su hambre de aprendizaje, en su curiosidad natural, que le recordaba por qué había elegido ser maestra en primer lugar. El recorrido continuó por las diferentes áreas del orfanato, los dormitorios donde los niños dormían en literas cuidadosamente organizadas, el comedor con mesas largas donde toda la comunidad se reunía para las comidas, la biblioteca pequeña pero bien surtida y el patio trasero donde los niños más grandes jugaban fútbol. ¿Cuál sería mi función como voluntaria?, preguntó Elena mientras regresaban hacia la oficina de la hermana Lupita. Eso depende de sus habilidades e intereses, respondió la religiosa. Algunos voluntarios ayudan con las tareas escolares, otros organizan actividades recreativas, algunos enseñan talleres de manualidades o música. Como usted es maestra, podría ser muy valiosa ayudando con el refuerzo académico. Se sentaron en la oficina de la hermana Lupita, un espacio funcional decorado con más dibujos infantiles y fotografías de graduaciones y celebraciones del orfanato. Elena notó un estante lleno de carpetas que presumiblemente contenían los expedientes de los niños, cada una representando una historia de dolor, abandono, pero también de esperanza. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a buscar un voluntariado?, inquirió la hermana Lupita mientras servía agua fresca en 2 vasos. Elena dudó por un momento. La verdad completa era demasiado complicada, demasiado dolorosa para compartir con alguien que acababa de conocer. Pero había algo en la mirada comprensiva de la religiosa que la invitaba a la honestidad. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal, dijo finalmente. Siento que necesito hacer algo significativo, ayudar a otros. Y siempre me he sentido cómoda con los niños. Los momentos difíciles a veces nos llevan hacia donde realmente necesitamos estar, la hermana Lupita asintió con sabiduría. Estos niños han pasado por sus propias dificultades y a menudo encuentran consuelo en adultos que también han conocido el dolor. Elena sintió que las palabras de la religiosa contenían más verdad de la que ella estaba lista para procesar completamente. Había venido buscando una distracción de sus problemas, pero la hermana Lupita estaba sugiriendo que podría encontrar algo más profundo, una forma de transformar su dolor en propósito. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Mañana mismo, si gusta. Podríamos comenzar con unas horas por la mañana, ayudando con el programa de lectura de verano, la hermana Lupita sonrió. Los niños están muy emocionados con el proyecto, pero necesitamos más adultos para supervisar y ayudar con la comprensión de lectura. Elena asintió, sintiendo una emoción que no había experimentado en meses. Por primera vez desde la noche de la humillación en casa de doña Carmen, tenía algo que esperar, una razón para levantarse temprano que no fuera simplemente cumplir con una rutina vacía. Cuando se despidió de la hermana Lupita y caminó hacia su auto, Elena se volteó una vez más hacia el edificio amarillo. En una de las ventanas del 2º piso, Sofía estaba asomada, despidiéndose con la mano. Elena le devolvió el saludo, sintiendo una calidez en el pecho que había olvidado que era posible. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un estado de ánimo completamente diferente al de la mañana. Elena puso música alegre en la radio y por primera vez en semanas se permitió cantar. Había algo liberador en la perspectiva de pasar tiempo en un lugar donde su valor no se medía por su capacidad reproductiva, sino por su capacidad de dar amor y apoyo a niños que realmente lo necesitaban. Al llegar a casa, encontró una nota de Roberto sobre la mesa de la cocina: llegaré tarde. Tengo cena de trabajo. No me esperes. Elena arrugó la nota y la tiró a la basura, sintiéndose extrañamente aliviada de que no tendría que enfrentar la tensión de cenar en silencio con su esposo. Preparó una cena ligera para ella sola y se sentó en el jardín trasero con un libro,
disfrutando de la brisa vespertina que comenzaba a refrescar el calor del día. Mientras leía, su mente vagaba hacia los niños que había conocido esa mañana, especialmente hacia Sofía y su dibujo de la familia perfecta. Se preguntó cuántas veces había dibujado ella misma esa imagen en su mente, una familia completa, con hijos que corrían por el jardín, voces infantiles llenando la casa de alegría. Pero por primera vez, en lugar de sentir dolor por la ausencia de esa imagen en su vida, sintió curiosidad por las diferentes formas que podía tomar la maternidad. Esa noche, Elena se acostó temprano en la cama matrimonial por primera vez desde el incidente en casa de doña Carmen. Roberto aún no había regresado, y ella se permitió ocupar todo el espacio, estirando brazos y piernas como no había hecho en años. Se durmió pensando en las actividades que podría organizar para los niños del orfanato, en las historias que podrían leer juntos, en las sonrisas que podría ayudar a crear. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes que el despertador, llena de una energía que había olvidado que poseía. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero profesional, y preparó un desayuno nutritivo. Roberto había llegado muy tarde la noche anterior y seguía durmiendo cuando ella salió de la casa. La casa Hogar Esperanza se veía diferente en la mañana, más vibrante, más llena de vida. Elena llegó a las 9 en punto y fue recibida por Teresa, la maestra de arte que había conocido el día anterior. Qué bueno que decidió venir. Los niños estuvieron preguntando por usted ayer en la tarde. Teresa la guió hacia una sala que habían acondicionado como biblioteca temporal. Hoy vamos a trabajar con el grupo de los medianos, niños de 7 a 9 años. Elena se instaló en un rincón de la sala con 5 niños que habían elegido diferentes libros ilustrados. Sofía estaba entre ellos, con un ejemplar de Matilda de Roald Dahl que parecía demasiado avanzado para su edad, pero que había insistido en intentar leer. ¿Necesitas ayuda con ese libro?, le preguntó Elena, sentándose junto a la niña. Algunas palabras son difíciles, admitió Sofía. Pero me gusta la historia. Matilda es muy inteligente, como yo quiero ser. Durante la siguiente hora, Elena ayudó a Sofía y a los otros niños con la lectura, explicando palabras difíciles, haciendo preguntas sobre la historia para asegurar la comprensión, y animándolos cuando se frustraban con pasajes complicados. Era un trabajo familiar para ella, similar a lo que hacía en la escuela, pero había algo diferente en este contexto. Estos niños no tenían padres esperando en casa para ayudarlos con la tarea o para leerles un cuento antes de dormir. Para muchos de ellos, estos momentos de atención individual eran preciosos y raros. Elena podía ver en sus ojos la gratitud por la atención, la sed de aprobación y cariño que todos los niños necesitan pero que estos habían aprendido a no dar por sentada. Señora Elena, dijo un niño llamado Miguel, de 8 años, después de terminar un capítulo de su libro. ¿Usted va a venir mañana también? Sí, voy a venir varias veces por semana durante el verano, respondió Elena, y vio cómo la cara del niño se iluminaba. ¿Y va a ayudarme con mi libro? Es sobre dinosaurios, pero tiene palabras muy largas. Por supuesto que sí, Elena acarició el cabello del niño. Me encantan los dinosaurios. Al mediodía, cuando terminó su primera sesión de voluntariado, Elena se sentía más satisfecha de lo que había estado en meses. Había algo profundamente gratificante en ver a los niños progresar, en ser parte de su aprendizaje y crecimiento. Se despidió de cada uno con la promesa de regresar al día siguiente. Sofía la acompañó hasta la puerta principal. Señora Elena, ¿puedo preguntarle algo? La niña miró hacia arriba con sus ojos grandes y expresivos. Claro, Sofía. ¿Usted está triste a veces? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Los niños tenían una habilidad extraordinaria para percibir emociones que los adultos trataban de ocultar. A veces sí, estoy triste, respondió Elena honestamente. ¿Por qué me preguntas? Porque yo también estoy triste a veces. Extraño a mi mamá, aunque ya no me acuerdo muy bien de ella. Sofía pateó una piedrita en el suelo. Pero cuando estoy aquí con ustedes, la tristeza se hace más pequeña. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La sabiduría simple de la niña la había tocado en un lugar profundo de su corazón. ¿Sabes qué, Sofía?
Yo creo que cuando estoy aquí contigo y con los otros niños, mi tristeza también se hace más pequeña. Sofía sonrió y de repente abrazó a Elena con fuerza. Era un abrazo desesperado, lleno de toda la necesidad de afecto que una niña de 8 años puede contener. Elena le devolvió el abrazo, sintiendo que algo se sanaba dentro de ella mientras consolaba a esta pequeña alma que había sufrido tanto. Nos vemos mañana, sí, dijo Elena cuando finalmente se separaron. Sí, y voy a terminar otros 2 capítulos de Matilda para que me ayude con las palabras difíciles. Mientras manejaba de regreso a casa, Elena reflexionó sobre la conversación con Sofía. La niña había articulado algo que ella misma había estado sintiendo pero no había logrado expresar, que su dolor no había desaparecido, pero que había encontrado un lugar donde se sentía más manejable, donde tenía propósito y significado. Por primera vez en años, Elena comenzó a considerar la posibilidad de que la maternidad no tenía que venir únicamente a través del embarazo y el parto. Estos niños del orfanato necesitaban amor maternal, cuidado, atención y guía. Tal vez su papel no era ser madre de un niño específico, sino ser una figura materna para muchos niños que necesitaban desesperadamente ese amor. Al llegar a casa, encontró a Roberto en la cocina preparando un sándwich. Era la primera vez que se veían frente a frente desde la noche de la cena familiar. ¿Dónde estuviste?, preguntó Roberto sin mirarla, concentrado en untar mayonesa en el pan. Empecé a hacer voluntariado en un orfanato, respondió Elena, colgando su bolso en el respaldo de una silla. Roberto levantó la vista con expresión de sorpresa y algo que parecía disgusto. ¿Un orfanato? ¿Para qué? Para ayudar a niños que lo necesitan. Para sentirme útil, Elena mantuvo la voz calmada, aunque podía sentir la tensión familiar acumulándose en el aire. Elena, ¿no crees que ya tienes suficiente trabajo con la escuela? ¿Ahora también vas a cuidar niños ajenos en tus vacaciones? La frase niños ajenos cortó a Elena como un cuchillo. Había algo despectivo en la forma en que Roberto se refería a los niños del orfanato, como si fueran menos dignos de amor y cuidado que otros niños. Son niños que necesitan ayuda, Roberto. Y a mí me gusta ayudarlos. Me parece que estás desperdiciando tu tiempo. Roberto tomó su sándwich y se dirigió hacia la sala. Deberías estar enfocándote en arreglar nuestros propios problemas antes de irte a resolver los problemas de otros. Elena se quedó parada en la cocina, sintiendo como la calidez y satisfacción de la mañana se desvanecían gradualmente. Roberto había logrado, con unas pocas palabras crueles, contaminar la alegría que había encontrado en su trabajo voluntario. Pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por sus comentarios, Elena sintió algo diferente, una determinación fría y clara. No iba a permitir que Roberto destruyera esta nueva fuente de propósito en su vida. Por primera vez en años, había encontrado algo que la hacía sentir valiosa, necesaria, completa. Y no iba a renunciar a eso por complacer a un hombre que parecía haber perdido toda su capacidad de apoyo y comprensión. Esa tarde, Elena se encerró en el cuarto de huéspedes que habían imaginado convertir en nursery y escribió en un diario que había comprado años atrás pero nunca había usado. Escribió sobre Sofía, sobre Miguel y su libro de dinosaurios, sobre la sensación de ser necesitada y apreciada. Escribió sobre la diferencia entre ser madre de sangre y ser una figura materna para niños que necesitaban amor. Por primera vez en su matrimonio, Elena comenzó a imaginar un futuro que no dependía completamente de Roberto y sus expectativas. Era un futuro incierto, aterrador en muchos aspectos, pero también lleno de posibilidades que no había considerado antes. Mientras escribía, Elena no sabía que al día siguiente recibiría una carta que cambiaría su perspectiva sobre la maternidad para siempre. Una carta escrita por una niña de 8 años que había perdido todo pero que aún creía en el poder del amor para crear familias. Elena había establecido una rutina reconfortante en las 3 semanas que llevaba haciendo voluntariado en la casa Hogar Esperanza. Llegaba cada mañana a las 9, trabajaba con los niños hasta el mediodía, y después pasaba una hora adicional ayudando con tareas administrativas o preparando materiales para el día siguiente. Los niños habían comenzado a esperarla con entusiasmo, y ella había desarrollado relaciones especiales con varios de ellos, particularmente con Sofía.
Era un viernes de agosto cuando la hermana Lupita se acercó a Elena al final de su sesión matutina de lectura. Elena, ¿podría acompañarme a mi oficina? Hay algo que me gustaría mostrarle, dijo la religiosa con una sonrisa que tenía un toque de misterio. Elena siguió a la hermana Lupita por el pasillo familiar, preguntándose qué podría querer mostrarle. En las últimas semanas, habían desarrollado una relación de respeto mutuo y confianza. La religiosa había demostrado ser una oyente extraordinaria y Elena había comenzado a abrirse gradualmente sobre su situación matrimonial y sus luchas con la infertilidad. Ayer recibí algo muy especial, dijo la hermana Lupita mientras se sentaban en su oficina. Sofía me pidió que se lo entregara a usted personalmente. La religiosa extendió un sobre blanco que claramente había sido decorado por manos infantiles. Tenía flores dibujadas con crayones de colores alrededor del nombre señora Elena escrito en la letra cuidadosa pero irregular de una niña de 8 años. El corazón de Elena se aceleró mientras tomaba el sobre. ¿Puedo abrirla aquí?, preguntó Elena. Por supuesto. De hecho, creo que debería hacerlo. La hermana Lupita se recostó en su silla con expresión expectante. Elena abrió el sobre cuidadosamente, tratando de no dañar los dibujos de Sofía. Adentro había una hoja de papel doblada y otra carta más pequeña. Elena desdobló la hoja grande primero. Era otro dibujo, pero este era diferente a los que había visto antes. Mostraba 2 figuras femeninas tomadas de la mano, una más alta con cabello castaño y un vestido azul, y otra más pequeña con cabello rizado y un vestido rosa. Arriba del dibujo, en letras grandes y coloridas, decía, «Mi nueva familia». Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras contemplaba el dibujo. Era claro que la figura más alta la representaba a ella, y la más pequeña era Sofía. Pero lo que realmente la conmovió fue la atención a los detalles. Sofía había dibujado el vestido azul que Elena había usado el primer día que se conocieron. Y había incluido los aretes pequeños que Elena siempre llevaba puestos. Con manos temblorosas, Elena abrió la carta más pequeña. La letra de Sofía era cuidadosa, claramente había puesto mucho esfuerzo en escribir cada palabra legiblemente. Querida señora Elena, quiero que sepa que usted es muy especial para mí. Desde que llegó a nuestra casa, me siento menos sola. Usted me ayuda con las palabras difíciles y me escucha cuando le cuento mis historias. He estado pensando mucho y quiero preguntarle algo muy importante. ¿Usted querría ser mi mamá? Yo sé que no soy su hija de verdad, pero podríamos ser una familia de amor. Usted me enseña cosas como lo haría una mamá, y a mí me gusta estar con usted. Si dice que sí, prometo ser una niña muy buena. Voy a estudiar mucho y voy a ayudar en la casa. También puedo enseñarle a hacer las trenzas que me enseñó la hermana Lupita. Espero que piense en mi pregunta. Aunque diga que no, yo la voy a querer siempre. Con amor, Sofía P.D. En el dibujo somos usted y yo siendo una familia feliz. Elena terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las palabras de Sofía eran tan puras, tan llenas de esperanza y amor, que habían tocado algo profundo en su corazón que había estado dormido durante años. No era solo la petición de la niña lo que la conmovía, sino la forma en que había articulado su deseo de familia, la generosidad de su ofrecimiento de amor incondicional. Es extraordinaria, ¿verdad?, dijo la hermana Lupita suavemente. Sofía ha estado trabajando en esa carta durante una semana. Me pidió ayuda con algunas palabras, pero las ideas son completamente suyas. Elena no podía hablar. Sostenía la carta contra su pecho, sintiendo como si estuviera sosteniendo el corazón mismo de Sofía. Nunca en su vida había recibido una declaración de amor tan pura, tan libre de condiciones o expectativas. Hermana, logró decir finalmente Elena, ¿es posible? ¿La adopción? Legalmente, sí es posible, respondió la religiosa. Sofía ha estado disponible para adopción desde que llegó aquí hace 3 años. Sus padres biológicos firmaron la renuncia de derechos parentales cuando la trajeron. Pero Elena, la adopción es un proceso serio, especialmente para una persona soltera. Elena sintió un vuelco en el estómago. ¿Persona soltera? Bueno, usted me ha contado sobre las dificultades en su matrimonio. La hermana Lupita habló con delicadeza.
Y he observado que nunca menciona a su esposo cuando habla de su futuro, cuando habla de sus planes o sus sueños. Pareciera que mentalmente ya ha comenzado a verse como una persona independiente. Las palabras de la religiosa cayeron sobre Elena como una revelación. Era cierto, durante las últimas semanas, cuando pensaba en el futuro, Roberto rara vez aparecía en esas imágenes. Había comenzado a imaginar una vida diferente, una vida donde ella tenía el control de sus decisiones y donde su felicidad no dependía de las acciones o humores de otra persona. No sé si estoy lista para tomar esa decisión, admitió Elena. Sobre mi matrimonio, digo. No tiene que tomar ninguna decisión hoy, la hermana Lupita se inclinó hacia adelante. Pero si le diré algo, en mis 25 años trabajando con niños, he visto muchas adopciones. Las mejores, las más exitosas, han sido con padres que adoptaron por amor, no por conveniencia o para llenar un vacío en sus propias vidas. Lo que veo en la relación entre usted y Sofía es amor genuino, mutuo. Elena miró nuevamente el dibujo de Sofía. La niña había capturado algo que Elena misma no había reconocido completamente, ya se sentían como familia. Los momentos que pasaban juntas leyendo, conversando, riéndose, habían creado un vínculo que se sentía natural, orgánico, real. ¿Puedo hablar con Sofía sobre esto?, preguntó Elena. Por supuesto. De hecho, creo que ella está esperando esa conversación. Pero tenga cuidado de no crear expectativas que no pueda cumplir. Para Sofía, usted representa algo que ha estado buscando toda su vida, una madre. Elena asintió, entendiendo el peso de la responsabilidad que tenía en sus manos. No se trataba solo de sus propios sentimientos o deseos, sino del corazón de una niña que había sufrido abandono y que ahora se atrevía a esperar nuevamente. Encontró a Sofía en el jardín trasero, sentada bajo el árbol de mango leyendo el mismo ejemplar de Matilda que habían estado trabajando juntas. La niña levantó la vista cuando Elena se acercó, y su expresión cambió inmediatamente a una de ansiedad mezclada con esperanza. ¿Ya leyó mi carta?, preguntó Sofía, cerrando el libro y poniendo toda su atención en Elena. Sí, la leí. Elena se sentó en el pasto junto a la niña, sintiendo la importancia del momento. Es la carta más hermosa que he recibido en toda mi vida. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? Practiqué mucho la letra para que saliera bonita. Se nota que pusiste mucho amor en escribirla. Elena tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. Sofía, quiero que sepas que lo que me preguntaste en la carta es algo muy serio, muy importante. Lo sé, asintió Sofía solemnemente. Por eso pensé mucho antes de escribirla. La hermana Lupita me dijo que tenía que estar muy segura de lo que sentía. ¿Y estás segura? Súper segura, respondió Sofía sin dudar. Desde que la conocí, siento que mi corazón está más contento. Y cuando la veo llegar cada mañana, es como si el sol saliera 2 veces en el mismo día. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con volver. La poeticidad natural de Sofía, su capacidad de expresar sentimientos profundos con palabras simples, era algo que la conmovía cada día. Sofía, yo también me siento muy feliz cuando estoy contigo, dijo Elena. Eres una niña extraordinaria, inteligente, cariñosa, valiente. Cualquier mamá estaría orgullosa de tenerte como hija. ¿Pero usted sí querría ser mi mamá? Sofía se acercó más a Elena, con los ojos grandes llenos de esperanza. Elena respiró profundamente. Sabía que su respuesta en este momento podría cambiar 2 vidas para siempre. Sofía, me encantaría ser tu mamá. Pero para que eso pase, tengo que arreglar algunas cosas importantes en mi vida primero. ¿Entiendes? ¿Cosas como qué? Bueno, yo estoy casada, y mi esposo y yo tenemos algunos problemas que necesitamos resolver. Elena trató de explicar la situación de manera que una niña de 8 años pudiera entender. Para adoptar a un niño, los adultos tienen que estar en una situación estable. ¿Su esposo no me va a querer?, preguntó Sofía con una mezcla de tristeza y preocupación. La pregunta cortó a Elena como un cuchillo. La verdad era que Roberto probablemente vería la adopción de Sofía como otra carga, otra responsabilidad que no había pedido. Durante las 3 semanas que Elena había estado haciendo voluntariado,
Roberto había hecho comentarios cada vez más ácidos sobre el tiempo que pasaba en el orfanato. Es complicado, mi amor, dijo Elena finalmente. Pero quiero que sepas que, sin importar qué pase, yo siempre te voy a querer. Siempre voy a estar aquí para ti, de una manera u otra. Sofía asintió con la sabiduría de alguien que había aprendido a no dar nada por sentado. ¿Puedo seguir soñando que va a ser mi mamá?, preguntó. Puedes seguir soñando, Elena la abrazó fuertemente. Y yo voy a trabajar muy duro para hacer ese sueño realidad. Esa tarde, Elena condujo a casa en un estado de agitación emocional que no había experimentado en años. La carta de Sofía había cristalizado algo que había estado formándose en su mente durante semanas, la posibilidad de una vida completamente diferente. Una vida donde la maternidad no dependía de su capacidad de concebir sino de su capacidad de amar. Al llegar a casa, encontró a Roberto en la sala viendo televisión con una cerveza en la mano. Era viernes por la tarde, y normalmente él habría estado trabajando hasta más tarde, pero últimamente había comenzado a llegar temprano los viernes, como si quisiera marcar territorio en su propia casa. ¿Cómo estuvo tu día jugando a la madre con los huérfanos?, preguntó Roberto sin apartar la vista de la televisión, su tono cargado de sarcasmo. Elena sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Durante semanas había tolerado sus comentarios despectivos, pero hoy, después de haber recibido la carta más pura y amorosa de su vida, las palabras de Roberto le sonaron especialmente crueles. Mi día estuvo muy bien, gracias por preguntar, respondió Elena, manteniendo la voz controlada. ¿Sabes qué me dijo mi mamá ayer? Roberto finalmente la miró. Que una vecina te vio entrando y saliendo del orfanato y que la gente está empezando a hablar. ¿Hablar de qué? De que mi esposa tiene que ir a cuidar niños ajenos porque no puede tener los propios. Roberto se levantó del sofá y se acercó a Elena. ¿Te das cuenta de lo que eso me hace ver? Elena se quedó paralizada por la crueldad de sus palabras. Roberto no estaba preocupado por su bienestar o por el bien que estaba haciendo en el orfanato. Estaba preocupado por su imagen, por lo que los demás pensaran de él como hombre que no había logrado embarazar a su esposa. Roberto, lo que hago en el orfanato no tiene nada que ver contigo, dijo Elena, sintiendo una calma fría descendiendo sobre ella. Es algo que me hace bien, que me hace feliz. ¿Y a mí qué me importa que te haga feliz? Roberto se acercó más, y Elena pudo oler el alcohol en su aliento. ¿Cuándo fue la última vez que te importó hacerme feliz a mí? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste una esposa de verdad en lugar de andar jugando a la maestra voluntaria? Elena se dio cuenta de que Roberto estaba borracho, no completamente, pero lo suficiente como para que sus inhibiciones estuvieran reducidas y su crueldad amplificada. Esta versión de su esposo era alguien que ella había comenzado a ver con más frecuencia en los últimos meses, resentido, amargo, dispuesto a lastimar para sentirse mejor consigo mismo. Creo que necesitas calmarte, dijo Elena, dando un paso hacia atrás. Estás tomando y diciendo cosas que no piensas. ¿No las pienso? Elena, llevo años pensándolas. Roberto se rió con amargura. Llevo años preguntándome por qué me casé con una mujer que no puede cumplir con la función más básica de ser mujer. Las palabras cayeron entre ellos como bombas. Elena sintió que todo el aire salía de sus pulmones. Durante 8 años, había cargado con la culpa y el dolor de su infertilidad, pero siempre había creído que Roberto la amaba a pesar de eso. Ahora se daba cuenta de que él la había estado culpando todo este tiempo, que la veía como defectuosa, como menos mujer por no poder concebir. Roberto, eso es horrible, Elena logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Horrible? ¿Sabes qué es horrible? Tener 35 años y no tener hijos porque tu esposa está rota. Roberto se dirigió hacia la cocina y tomó otra cerveza del refrigerador. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos tienen familias. Y yo tengo que explicar por qué llevo 8 años casado y no tengo ni un hijo. Elena se quedó parada en la sala, sintiendo como si la hubieran abofeteado física y emocionalmente. Las palabras de Roberto no solo eran crueles, sino que revelaban una verdad que ella había estado negando, que él la veía como un fracaso, como una decepción, como alguien que lo había privado de la vida que quería.
Tal vez, dijo Elena lentamente, el problema no es que yo esté rota. Tal vez el problema es que tú crees que mi único valor como mujer es mi capacidad de darte hijos. Roberto se volteó hacia ella con los ojos brillando de ira. Ah, sí. ¿Y cuál es tu valor entonces? ¿Ser una maestra mediocre que se escapa a jugar con niños huérfanos porque no puede manejar su propia vida? La conversación había cruzado una línea de la cual Elena sabía que no habría regreso. Roberto no solo había atacado su fertilidad, sino su profesión, su carácter, su valor como persona. Y lo había hecho de la manera más calculada y hiriente posible. ¿Sabes qué, Roberto? Elena sintió una calma extraña descendiendo sobre ella. Tienes razón en una cosa. No puedo manejar esta vida. No puedo manejar estar casada con alguien que me ve como un fracaso. No puedo manejar fingir que esto es un matrimonio cuando claramente es solo una fuente de resentimiento para ti. ¿Qué estás insinuando? Roberto dejó la cerveza sobre la mesa con fuerza. No estoy insinuando nada. Te estoy diciendo claramente. Elena se dirigió hacia las escaleras. Voy a empacar algunas cosas. Me voy a quedar en casa de mi hermana por unos días para pensar. Elena, no puedes irte así nada más, Roberto la siguió. Somos matrimonio. Los matrimonios trabajan en sus problemas. ¿Trabajar en qué problemas, Roberto? ¿En el problema de que consideras que estoy rota? ¿En el problema de que mi infertilidad es una vergüenza para ti? ¿En el problema de que haces trabajo voluntario que me da propósito y alegría? Elena se detuvo en el primer escalón y se volteó hacia él. Durante años he creído que era mi culpa. Que si tan solo pudiera embarazarme, todo estaría bien entre nosotros. Pero hoy me di cuenta de algo, el problema no es que no pueda tener hijos. El problema es que tú no puedes amar a la mujer que tienes. Roberto se quedó callado, quizás procesando la magnitud de lo que había dicho, quizás dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero Elena ya no estaba interesada en sus arrepentimientos tardíos. Subió a la recámara y comenzó a empacar una maleta con ropa para varios días. Sus manos temblaban mientras doblaba vestidos y guardaba artículos de tocador, pero su mente estaba clara por primera vez en años. La carta de Sofía había sido como una llave que abrió una puerta que Elena no sabía que existía, la puerta hacia una vida donde su valor no se medía por su capacidad reproductiva, sino por su capacidad de amar y ser amada. Mientras empacaba, Elena pensó en Sofía esperando una respuesta, en los otros niños del orfanato que habían comenzado a verla como una figura materna. En la hermana Lupita que había visto en ella algo que Elena misma estaba apenas comenzando a reconocer. Pensó en la posibilidad de la adopción, en la oportunidad de ser madre de una manera que nunca había considerado. Roberto apareció en la puerta de la recámara cuando Elena estaba cerrando la maleta. Elena, tal vez me pasé. Estoy frustrado, han sido años difíciles para los dos, su voz tenía un tono de súplica que Elena no había escuchado en mucho tiempo. Roberto, llevamos años siendo crueles el uno con el otro. Elena se sentó en el borde de la cama. Pero la diferencia es que yo he sido cruel conmigo misma por no poder darte lo que querías. Tú has sido cruel conmigo por ser quien soy. No es cierto, yo te amo. No, Roberto. Amas la idea de lo que pensaste que yo podía ser. Amas a la Elena que existía solo en tu imaginación, la Elena que te habría dado hijos y una familia tradicional. Elena se puso de pie y tomó su maleta. Pero a la Elena real, a la que está parada frente a ti ahora mismo, no la amas. Y francamente, ya no estoy segura de que yo te ame a ti tampoco. Las palabras salieron de Elena con una claridad que la sorprendió. Durante años se había aferrado a la idea de que amaba a Roberto, pero se daba cuenta de que lo que había estado amando era la memoria del hombre que fue cuando se conocieron. No el hombre resentido y cruel en el que se había convertido. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Roberto, siguiéndola mientras ella bajaba las escaleras. Por ahora, a casa de Patricia en Monterrey. Después, no lo sé, Elena se detuvo en la puerta principal. Pero sí sé que necesito estar lejos de aquí para poder pensar claramente sobre lo que quiero hacer con mi vida.
Elena, no puedes tomar decisiones permanentes basándote en una pelea. Roberto parecía estar sobriándose gradualmente, dándose cuenta de la seriedad de la situación. Esta no fue una pelea, Roberto. Fue una revelación. Elena abrió la puerta. Fue el momento en que me di cuenta de que he estado viviendo una mentira, tratando de ser alguien que no soy para salvar un matrimonio que tal vez nunca debió existir. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De 8 años juntos? Elena se volteó hacia él una última vez. Esos 8 años me enseñaron algo muy valioso, que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, comprensión y aceptación. Y nosotros perdimos esas cosas hace mucho tiempo. Elena salió de la casa, cargando su maleta hacia el auto. Roberto se quedó parado en la puerta, viendo cómo la mujer con la que había estado casado durante 8 años se alejaba de la vida que habían construido juntos. Mientras manejaba por las calles de Guadalajara hacia la autopista que la llevaría a Monterrey, Elena sintió una mezcla de terror y liberación que nunca había experimentado. Por primera vez en años, no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que tendría el control sobre las decisiones que determinaran ese futuro. Pensó en Sofía, en su carta, en la posibilidad de adopción que ahora parecía no solo posible sino necesaria. Pensó en la oportunidad de ser madre de una manera que nunca había imaginado, de formar una familia basada en el amor elegido en lugar de la biología. A mitad del viaje, Elena se detuvo en una gasolinera y llamó a su hermana Patricia para avisarle que iba en camino. No entró en detalles sobre lo que había pasado, solo le dijo que necesitaba un lugar donde quedarse por unos días para pensar. También llamó a la hermana Lupita y le dejó un mensaje en el buzón de voz del orfanato: «Hermana, habla Elena. Espero poder verla el lunes para hablar más sobre la carta de Sofía y sobre las posibilidades. Han pasado algunas cosas en mi vida personal, pero quiero que sepa que mi compromiso con los niños del orfanato, especialmente con Sofía, es más fuerte que nunca. Hablamos pronto». Cuando Elena llegó a Monterrey ya era de noche. Patricia la recibió con abrazos y preguntas, pero respetó su pedido de hablar sobre los detalles al día siguiente. Esa noche, Elena se acostó en el cuarto de huéspedes de su hermana, rodeada de fotos de su sobrino Sebastián y sus logros escolares. Por primera vez en años, Elena se durmió sin sentir el peso de las expectativas fallidas. En cambio, se durmió pensando en las palabras de Sofía: «Podríamos ser una familia de amor». Era una idea tan simple, tan pura, que Elena se preguntó por qué le había tomado tanto tiempo considerarla. Al día siguiente comenzaría el proceso de reconstruir su vida, de tomar decisiones basadas en lo que realmente quería en lugar de lo que otros esperaban de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía emocionada por las posibilidades que se abrían ante ella. La carta de una niña de 8 años había hecho lo que años de terapia matrimonial, tratamientos de fertilidad y consejos familiares no habían logrado. Había mostrado a Elena que el amor verdadero, el tipo de amor que construye familias reales, no tiene nada que ver con la biología y todo que ver con la elección consciente de amar y ser amado. En su teléfono tenía un mensaje de texto de Roberto: «Por favor, reconsidéralo. Podemos arreglarlo». Pero Elena sabía que había cosas que simplemente no se podían arreglar, y que a veces lo más valiente que una persona puede hacer es admitir que es hora de comenzar algo completamente nuevo. Con la carta de Sofía guardada cuidadosamente en su bolso, Elena cerró los ojos y comenzó a soñar con un futuro donde ser madre no era algo que le sucedía a ella, sino algo que elegía hacer, algo que construía con amor, paciencia y la valentía de abrir su corazón a una niña que había esperado toda su vida por alguien que la eligiera. El destino de Elena había cambiado para siempre, no por un tratamiento médico o un milagro biológico, sino por la carta simple y honesta de una niña que había visto en ella lo que Elena misma había tardado años en reconocer, que ya era una madre en todos los aspectos que realmente importaban. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de Elena y Sofía. ¿Qué te pareció este relato sobre el amor, la familia y los nuevos comienzos? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al alejarse de Roberto y considerar la adopción? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Comparte tus pensamientos sobre esta historia que nos enseña que la maternidad va más allá de los lazos biológicos.
Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran y emocionan. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre la vida, el amor y la esperanza. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que cambiará tu perspectiva sobre la vida.